Qué glorioso es estar ante la presencia de Dios en medio de la alabanza. En verdad que Dios nos da un reposo y nos deja ver su grandeza. Como esas promesas preciosas que cantábamos, en la que nos decía: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En ese canto bellísimo. Y luego donde nos dice: Rey de Reyes, mi Señor, ¿verdad? Dios de Abraham. Qué precioso es estar ante la presencia de Dios, ante un Rey soberano. La verdad que muchas de las veces podemos entender y pensar, nos dan idea de lo que es un rey. Hay veces que nosotros, pues todavía existen reyes, ¿verdad? Que tienen, por decirlo, en Inglaterra, que tienen en España, ¿verdad? Y en otros países que tienen reyes. Pues nos deja ver de lo que significa un rey. La misma historia nos habla de reyes que fueron en algún tiempo muy conocidos. Algunos fueron muy conocidos debido a que conquistaron muchos lugares. Uno de los casos sería, por decirlo, Nabucodonosor, que fue un rey que conquistó gran parte de Europa, de Asia, grandísimo su imperio, ¿sí? Otros reyes que menciona la Biblia también, y algunos históricos que van a la par. Unos los menciona la historia, en lo secular, y otros, como fueron parte de la vivencia del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues son mencionados. Algunos fueron conocidos porque hicieron muy buen gobierno, ¿sí? Como el rey David, que fue exaltado, como también fue Salomón, el hijo del rey David, que gobernó por 40 años y 20 años sirvió a Dios, y después 20 años apostató y se fue a servir a los dioses. Le daba placer a sus mujeres por medio de su concupiscencia. Y hay quienes nos habla también la escritura de reyes que fueron muy sanguinarios, ¿sí? Generalmente la historia escribe a veces con tinta roja las batallas en las cuales se libraron muchos de estos reyes, ¿sí? Y en la escritura nos pronosticaba, nos decía, nos profetizaba que vendría un rey, el rey de los judíos. Y de este rey es del que nosotros queremos hablar el día de hoy, ¿sí? Muchos han querido conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿sí? Les inquieta inclusive oír: ay, pues oye, pues ha de venir, dicen que ha de venir, que viene en una segunda venida, ese Rey de Reyes, ¿sí? Y les inquieta y empiezan a decir: a ver, platícame. Se acercan a alguna persona que conoce quizás de la escritura y empieza: oye, a ver, platícame, dime. Sí, les inquieta, hay una comezón de oír, ¿sí? Y yo quiero que me acompañes, por favor, a 2 de Timoteo. Por favor, el día de hoy hablaremos en esta predicación sobre los dos reyes. Así hemos titulado esta enseñanza: los dos reyes. Y veremos cómo es que se dio este encuentro de dos reyes, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice en la escritura: le hablaba a un siervo de Dios, a Timoteo. Pablo le decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que en ese reino va a haber ¿qué? Un rey, ¿verdad? Sí. Que prediques, dice, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pecados,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre glorioso, santo, puro, nos hemos acercado a tu trono de gracia, Señor, entendiendo, Padre mío, que de ti es de donde procede toda la sabiduría, todo conocimiento, toda palabra de exhortación que nos permite, Señor Padre, encontrar tu morada. Queremos nosotros, hemos tenido un deseo ferviente, Padre, de servirte, pero también de conocer los más íntimos secretos de tu corazón, que están escritos aquí en tu palabra. Te pedimos, Señor Santísimo, que tú nos las reveles, que nos permita, Señor Padre, pasearnos, Señor Padre, en tu reino de santidad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, el cual nos ha dado la llave, Señor, para poder entrar, Señor Padre, a tu recinto hermoso, a tus cámaras reales. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, nos ponemos, Padre, y te damos gracias. Amén. Vemos aquí, en esta carta a Timoteo, en esta segunda carta que fue enviada a Timoteo, algo preciosísimo. Primeramente, nos dice, conjura Pablo prácticamente a Dios, te encarezco, o sea, por Dios, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos, que prediques, bueno, dice en el segundo versículo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que hay tiempos de Dios, ¿verdad? Unos les conocen como ya lluvia temprana y otros le conocen como lluvia tardía. Hay veces que la salvación o la palabra de Dios viene desde que nacieron en un seno familiar cristiano, que adoran a Dios, que sirven a Dios. Y hay otros que en el ocaso de sus días, a unos cuantos minutos quizás de morir, se dan cuenta que han pecado contra Dios y viene un genuino arrepentimiento y confiesan que Jesús es el Señor y reciben esta bendición. Por eso es necesario que en todo momento estemos predicando la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice aquí, porque Él juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino glorioso. Habrá un rey en el cual juzgará a vivos y a muertos, a justos e injustos, y conforme a cada hecho que nosotros hagamos, dice la Escritura, que de cada palabra ociosa que salga de nuestras bocas daremos cuenta. Cuánto no más aquellos que decimos vivir en paz con Cristo, que nos hemos reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesús, de su obra redentora, por su sangre, ¿sí? Por haber Él pagado el precio, y que decimos que ya fuimos salvados. ¿Cuántas no más cuenta daremos de qué es lo que hemos llevado a predicar? Hemos exhortado al que está en mala vida, en su mala manera de vivir, que estamos viendo que se está yendo a un precipicio y no hacemos nada y decimos, no, pues ya entenderá con la caída, cuando esa caída le va a provocar una muerte. No podemos ser pasivos en este sentido. Aquí instaba Pablo a Timoteo a que predicara fuera a tiempo, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta, pero también, como dice, con toda paciencia y con toda doctrina, o sea, con la palabra de Dios. No más, no filosofías huecas que el día de hoy se han llenado las iglesias. Han metido la psicología, han metido cosas que ya no van. Entonces, si vamos a estar en un reino, es necesario que nosotros entendamos cómo es que será juzgado ese reino. ¿Qué es lo que pide ese rey? ¿Sí? Y bueno, recordemos que el Señor Jesucristo en Mateo nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de justicia, el reino de misericordia. Y muchos pasan por alto lo que es el reino de justicia. Quiere decir que si es justo, Él dará el pago justo, conforme a las obras de cada persona. Ahí es donde Él toca el punto donde dice que si no se arrepienten, antes si no os arrepentís, pereceréis de igual forma.
¿sí? Y yo daré el pago justo. Entonces, el rey se anunciaba, pero antes de que venga un rey, generalmente siempre hay una comitiva, siempre hay un mensajero que dice, y tocaba trompetas en aquel entonces. Tocaba, ¡viene el rey, viene el rey! Y venía el rey con toda su comitiva, con todo su ejército, pues ya fuera a conquistar o fuera a pasar sobre su pueblo dominado, los pueblos que él había dominado. Y se tenía que salir toda la gente y rendirle tributo y agacharse y honrarlo. Y había quienes, inclusive cuando pasaba un rey, si no se agachaba, si no se inclinaba, era muerto. ¿Sí? Entonces, vemos que el Señor Jesucristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes, Jesús había enviado a un mensajero. ¿Sí? Estamos hablando el día de hoy en este mensaje sobre los dos reyes. Veamos primeramente cómo fue y cómo sucedió estos encuentros, ¿sí? Porque recordemos que cada rey se conoce por su valor, por lo que hace. Si tiene un ejército muy poderoso, inclusive cuando había las conquistas decían, oh, es que viene tal rey, no, ¿sabes qué? Envía a mis súbditos y llévales presentes, dales oro, dales plata, lo que quieran, pero que no nos destruyan. Queremos hacer alianza, nosotros no nos queremos oponer. Si él quiere que le rindamos tributo, le vamos a dar tributo, lo que él quiera, ¿sí? Y si ellos decían, ay, viene ese rey, no sabe lo que yo tengo, no me conoce, yo tengo caballos, tengo jinetes, tengo gente que es poderosa en armas, y no se rendían, porque pensaban que podían dominarlos, por eso es que no se rendían. Entonces, muchos reyes son conocidos por sus hazañas, ¿sí? Entonces, veamos aquí el encuentro de dos reyes. Quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 17. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 17. Aquí vamos a hablar del rey Herodes. Nada más vamos a leer en el 14 algo, la primera frase que dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Sí? Evangelio de San Marcos 6, 14. Eso es lo único que vamos a leer del versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Ok? Y ahora vamos a leer el 17. Ahorita no vamos a leer los otros versículos, pero vamos a leer este versículo. ¿Sí? Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Quién? El rey Herodes. ¿Sí? Recordemos que a Juan el Bautista se le conoce que él era el mensajero, el enviado, que él vendría con el espíritu de Elías profetizando la venida del Señor Jesucristo. Es este Juan el Bautista en el cual les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y los bautizaba, pero era un bautismo en agua. Fue aquel mismo en el cual bautizó al Señor Jesucristo y le dio la gloria. Y aquel que le dijo: ¿cómo? Tú vienes a mí yo necesito ser bautizado por ti y tú me vienes a mí. Y Jesús le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. La justicia, recordemos que el reino de Dios está establecido en el reino de justicia. ¿Sí? Entonces, Dios levanta a Juan el Bautista por profeta. ¿Sí? Por muchos años no se había oído de otro profeta, hasta que volvió
Juan a profetizar. Dios ahora estaba hablando por medio del profeta Juan y estaba allanando el camino. ¿Para quién? Para la venida del Rey de Reyes, que nosotros conocemos que es Jesús. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Bueno, dice así entonces. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. O sea que a Herodes se le antojó a la cuñada y la tomó. Perverso. En la Escritura, Dios lo castiga, ¿sí? No lo ve bien y es llamado pecado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Al rey Juan, alguien que no era ni del séquito de soldados de Herodes. Le dice: ¿sabes qué? No te es permitido tomar la mujer de tu hermano, Herodes. Y veamos qué más es lo que dice. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque esta mujer, teniendo ahora esa envidia, avaricia, pues no le importó dejar al esposo. Por eso es que no le gustaba que le dijera Juan a Herodes: deja a esa mujer, no te es permitido. Antes la mujer quizá le decía: déjalo. O sea, él sabe, él es el rey, él puede decidir, él puede tomarme. Pero ¿por qué? Ella estaba pensando en la avaricia, en la posición, en el estatutos, ¿sí? Quiero decirte que este Herodes se le conoce como Herodes el tetrarca, ¿sí? O Herodes Antipas. Este Herodes es de una descendencia en la cual hubo muchos Herodes, ¿sí? Muchos. Su padre fue Herodes el Grande. Y quiero que por favor me acompañes a leer Mateo, el Evangelio de Mateo 2:1. Ahorita vamos a regresar aquí mismo, ¿sí? Pero quiero que tengamos claro quién era este Herodes. En la Escritura nos habla de Herodes desde el nacimiento del Señor Jesucristo. 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea que estaba profetizado que iba a venir el rey. Y aún los mismos magos le estaban corroborando: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? Vemos aquí que había dos reyes. ¿O cómo está? ¿Sí? Había un rey terrenal y un rey espiritual. Pero que ese rey espiritual había venido cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora venía ese rey poderoso y había enviado a su discípulo, a su mensajero, que era Juan el Bautista. Quiero que leamos ahora en el 13. En el 15. Dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, los padres de José y María, ¿sí? Juntamente con el niño, con Jesús. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese
lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí nos estaba hablando que José y María se habían ido a Egipto. ¿Sí? Se fueron a Egipto y de ahí, a los 4 años del Señor Jesucristo, regresaron hasta la muerte de Herodes. Entonces, ¿de qué Herodes nos está hablando acá? Ahorita que estábamos leyendo en San Marcos, si dice que Herodes había tomado a Herodias, la mujer de Felipe, su hermano. Bueno, este Herodes no es el mismo que el Herodes Agripa. Este es Herodes conocido como Herodes el Grande. Y él, debido a su temor, leamos qué fue lo que hizo. En el 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, o sea que ya no regresaron a decirle dónde estaba el rey de los judíos, dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea que era un rey perverso. Él no tenía sangre judía en lo absoluto, pero sin embargo él quedó a cargo de este lugar. Y cuando él murió, ascendió al trono su hijo Herodes Agripa, en el cual el día de hoy estamos leyendo. ¿Sí? Hay un libro que se llama Herodianos, en el cual habla precisamente de esto, de toda ¿cómo se le llama? De toda una familia, una generación que gobernó por muchos años, y todos se pasaban de nombre a nombre, su nombre de Herodes Agripa. ¿Sí? Este Herodes no es el mismo en el cual Pablo estuvo delante de él. Ese era otro Herodes. ¿Sí? Ese se llamaba Herodes Herodes Agripa II. ¿Sí? Agripa II. También hubo otro Herodes, en el cual fue nieto de este Herodes el Grande, en el cual en Hechos no lo dice, en el cual le decían voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, porque ya le estaban exaltando muchísimo a ese rey. Y él, por cuanto no reconoció a Dios, dice que murió engusanado. Murió engusanado. Se engusanó su cuerpo. Qué terrible el castigo. Vemos aquí que hay unas generaciones que están en contra de lo que son las cosas de Dios. ¿Sí? Hay familias en las cuales se oponen a las cosas de Dios. Y en este caso, todos estos herodianos, estos Herodes, tanto el padre quiso matar a Jesús cuando era niño, como ahora veremos, ahora aquí, volvamos a San Marcos 6, Evangelio de San Marcos, pero ahora 6. Este encuentro estamos viendo, este encuentro de 2 reyes. Dice aquí, en el 6:19, dice, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. O sea que mismo Herodes lo guardaba a salvo, lo protegía. Había un temor. ¿Sí? Vamos a ver, quiere decir que lo oía, ¿verdad? Quiere decir que lo oía. Y quiere decir que Juan no le importaba que fuera el rey. Él tenía que ser salvo. Él necesitaba un salvador por cuanto a su mala forma de vida. Herodes, el rey, necesitaba eso. Tenía oro, tenía mujeres, tenía todo. Sí, pero él necesitaba a un salvador. Dice entonces, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que quedaba sorprendido. ¿Qué era lo que le predicaba Juan? Arrepentimiento,
una vida santa, tienes que cambiar. Vendrá un Mesías, porque ya ese era el ministerio de Juan, de anunciar el Mesías que ya venía, el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes. Dice en el 21, pero vino un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. Danza, vino, orgías. ¿Sí? Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Había una lujuria, ¿sí? Algo que lo enardecía al verla danzar a esta mujer, con espíritu inmundo de lujuria, de sensualidad. ¿Sí? La Biblia nos advierte sobre los sensuales, que son los que causan la división. Dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré, madre? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, delante de todos, le dice, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en su sepulcro. En el 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y lo que habían oído. Eso corrió como pólvora. Según la carne, Juan el Bautista era primo de Jesús. Pero vemos que aquí no nos hace esa referencia, porque no tiene trascendencia, por cuanto a Juan fue tomado, era más su rango de haber sido enviado para anunciar al rey. Qué precioso es estar ante la disposición de ese rey. ¿Hasta dónde sufrió Juan el Bautista? Por Jesús, por servir a su rey. Hasta la muerte, hasta ser decapitado. Esta Herodías tenía el espíritu de Jezabel cuando quiso también decapitar a Elías, el profeta. Recordemos que dice la Escritura que vendría Elías, y Jesucristo en otra ocasión responde que de cierto os digo que Elías ya vino. Entonces dice que se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Quiere decir que por años hay una lucha entre bien y el mal, entre el bien y el mal, y siempre han querido destruir tanto la genealogía, la voluntad de Dios, la grandeza de Dios, y siempre ha querido Satanás meter su maldad. Amén.